La venta empieza mucho antes de que suceda y ahí es donde entra el servicio. Qué importante es ese detalle. Pero si tu servicio a tu cliente falla, créeme que los clientes no van a volver. Y eso definitivamente impacta mucho en cómo son los procesos de atención. Pero es que en la práctica la teoría a veces es tan diferente. Uno de tus indicadores sí o sí tiene que ser, bueno, cuánto revenue me está generando el cliente. Y eso es lo que uno busca, tener clientes a largo plazo, que retenerlos. Claro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Autana Amplify. Hoy tenemos a una invitada particular. Yo casi pudiera decir que es más fan que yo. Apenas vio mi fondo, me dijo, ahí está el Capitán América, ahí está Iron Man, ese es un sable de luz. Y me enteré en la conversación con ella que tiene 4 sables de luz. Yo todavía tengo nada más el primero. De verdad que un placer tener hoy aquí con nosotros a esta invitada. Yo creo que nos va a enriquecer mucho la conversación. Y bueno, con ustedes les dejo a Camila Gamboa. Camila, bienvenida a Autana Amplify. No, César, muchas gracias. Aquí estoy muy feliz de aportar en la conversación y esperamos que sea muy útil también para tu audiencia. Seguro, seguro que así va a ser. Y yo quiero empezar hablando de tu experiencia, que nos cuentes un poco de cómo ha sido liderar equipos de Customer Success y que nos cuentes un poco de ese aprendizaje que has tenido en este proceso. Claro que sí, ha sido un proceso, la verdad, muy bonito. Debo admitir que cuando empezamos a construir el área de Customer Success en LATAM, fue un piloto. Ubícate de contexto, pandemia, todas las empresas empezaron como, venga, cómo sacamos más el potencial de manera digital, y ahí es Claro. donde obviamente, y hago un paréntesis para que estemos todos en la misma página, nuestra plataforma, la idea es que sea todo lo que tú necesitas digitalmente desde un solo lugar, especial en comenzamos con temas de catálogos, entonces, o para que todo nuevamente tengamos un poco más de contexto, Ujú. los catálogos son un tipo de campañas que puedes encontrar en Facebook, en Google, Pinterest, entre otros, donde literal cogemos toda la información que está en tu sitio web, ya sea un Vitex, ya sea un WordPress, ya sea un Shopify, entre otros, y mostramos esa información en pauta. Pero ¿qué pasa? Si nuestra plataforma como intermediaria, normalmente ese catálogo es un dolor de cabeza, que si quieres quitar algo, toca Claro. hablar con el equipo técnico, o no sé, tienes que cambiar la estructura de título, mejor dicho. Y a veces no puedes, digamos que, customizarlo con tu estrategia. Ahí es donde nuestra plataforma Fits llega y ayudamos a nuestros clientes con eso. Entonces, empezamos como, bueno, vamos a abrir un equipo de LATAM, de Customer Success, y lo bonito fue que un cliente empezó a llegar, luego otro, y los mismos clientes empezaron a recomendarnos con otros, ¿sabes? Y eso abrió la puerta pues para muchas cosas, donde empezamos una persona y ya hoy en día somos más de 10 personas, trabajamos muy de la mano también pues con nuestra casa matriz de España. Claro. Entonces, ver el crecimiento obviamente ha sido muy, muy lindo. Y aquí es donde digamos que te das cuenta que el conocimiento tiene que compartirse. Entonces, nuevamente vuelvo al comienzo. Empecé literal, el creador, que también es uno de los creadores de Adsmurai, y yo, Juan, Ujú. nadie más. Y ya ahorita tenemos un equipo, cómo compartimos ese conocimiento, porque si el día de mañana Juan estaba enfermo o yo estaba enferma, ¿cómo hacemos para que nadie, no, digamos que no haya una urgencia, un 3212, referencia a Monster Inc., ¿no? ¿Qué hacemos? Uy, uy. Entonces es construir un documento y nos dimos cuenta que ese documento no solamente era para nosotros, también para nuestros propios clientes, que a Claro. veces siempre terminan haciendo las mismas preguntas. Entonces ya en vez de, pues, digamos que repetir lo mismo, les decimos, claro, mira, tenéis aquí nuestro Help Center, esta es la pregunta. Importante, también vimos diferentes tipos de clientes. Es decir, Ujú. no, hay unos que son muy independientes. Listo, perfecto, yo lo hago. Hay otros que les gusta más, ay no, conectémonos, miremos, listo, no hay problema. Y ahí es donde vas aprendiendo también el servicio, qué tipo de servicio dar, a qué diferentes tipos de personas. Nosotros también nos damos servicio a clientes de Estados Unidos,
pues también de Canadá, etcétera, y también es diferente, o sea, digamos que la TAM es mucho más, ayúdame, miremos, reunión, y Necesita mucho más, que lo lleves de la mano. acompañamiento. Él necesita acompañamiento, definitivamente. A mí eso me llama mucho la atención porque en clientes en otras latitudes, el cliente es mucho más Independiente. autosuficiente. Sí, es mucho más independiente. El cliente latinoamericano necesita de ese contacto. Y qué bonito que hayas tocado eso, porque antes el área lo manejaban desde España. Claro, había choque de culturas, pues que están Por acostumbrados a clientes supuesto. independientes y cuando ya empezamos aquí a darles como esa sazón latina, eran como, ay, qué Ujú. chévere, porque, y importante, hablar el mismo lenguaje del cliente. ¿Y a qué me explico? Nuestra tecnología no es que sea compleja. Sin embargo, si tú no le explicas de la manera más detallada o más simple, créeme que habrá uno que otro cliente que no lo va a entender. Y pues como todo, la Sí. práctica es el maestro, pero es importante hablar el mismo idioma. Qué bueno, qué bueno. Y sabes que eso me lleva a la siguiente pregunta. Quiero además hacer un paréntesis. Después te voy a preguntar de tu base de conocimiento. Pero Turrón. sí, eso viene más adelante. Pero cuando mencionaste que había un choque de culturas y que probablemente no estaba alineado un equipo con las necesidades del cliente de una región, ¿tú sientes que a veces los negocios descuidan esa experiencia de cliente? Sobre todo pensando en que, o sea, hiciste todo un esfuerzo para lograr la venta. Invertiste en anuncios, pagaste, lograste traer al cliente, hacerlo consciente de que tu marca y tu servicio es lo que él necesita, Ujú. pero que se siente del lado del cliente como que no me atienden bien, precisamente porque esa alineación no está. Uf, eso puede pasar muchas veces y creo que nos ha pasado cuando vas a comprar en una tienda y te atienden mal. ¿Y tú qué Claro. haces? Pues tú te sales. Por más que querías comprar en esa tienda, pues no, ya no les compro y me salgo. Y eso también se los digo mucho a mi equipo y orgullosamente digo que damos ese servicio. La venta empieza mucho antes de que suceda y ahí es donde entra el servicio. El servicio es clave siempre. Obviamente, siempre tiene que ser natural, ¿no? No forzado, porque eso también se siente, pero yo te Claro, digo una vez, es fundamental que puedes tener todas las piezas perfectas, pero si tu servicio a tu cliente falla, créeme que los clientes no van a volver. Y eso es lo que uno busca, tener clientes a largo plazo, que retenerlos. Lo que se le conoce como el lifetime value, ¿cierto? Pero claro. pues, bueno, si hablamos un poco más técnico, pero eso es lo que uno busca. Sí, definitivamente. Y este como choque cultural o esta diferencia entre las culturas impacta muchísimo porque en algunos casos yo puedo pensar que estoy brindando el mejor servicio, pero que no Ujú. está adaptado o que no está alineado con las expectativas o con las necesidades de mi cliente. Y en esa línea, nosotros tocamos un punto de los clientes entre Latinoamérica y otros países. Pero cuéntame tú, ¿qué otras diferencias has notado en esos Ujú. procesos de postventa cuando comparas a los clientes de Canadá con los clientes de España y con los clientes de América Latina? Vale, yo atiendo más lo que es Latinoamérica y uno que otro Estados Unidos y Canadá. España tienen su propio equipo, entonces digamos que Ok, no entro allá. ok, Pero de una vez te digo, culturalmente cambian muchas cosas. Definitivamente, digamos que uno efectivamente es el acompañamiento, pero también la comunicación. Los ujú, latinos somos mucho más, muy buenos días, ¿cómo estás? Y digamos que los de Estados Unidos son mucho más al grano. Necesito esto, ujú. pero no es que estén siendo groseros ni nada por el estilo. Ok, no, ok, entendido, súper, no hay ningún problema. Inclusive también nos pasa con clientes de Brasil, ¿sabes? O sea, cada uno tiene su forma de ser Por y te vas supuesto. acomodando también a sus propias necesidades. Yo te diría más que es como esa comunicación y culturalmente como la forma en que nos comunicamos puede llegar como tal a afectarlo, que he notado. Me gustaría decirte más, pero en general eso es lo que he visto. Pero parece mentira, pero qué importante es
ese detalle que parece algo tan sutil como cómo nos comunicamos, pero ¿cuánto Ujú. impacto tiene eso? Porque definitivamente yo pudiera sentirme ofendido porque me estás hablando de forma directa, como también pudiera sentir que me estás haciendo perder el tiempo porque nosotros los latinoamericanos tenemos que explicar lo mismo 3 veces Sí, para poder sentir que lo explicamos bien. A exacto. mí me causa muchísima gracia porque viendo, digamos, cómo se está manejando la inteligencia artificial en los diferentes mercados, la cantidad de tokens que consumimos en Latinoamérica es mucho más alta. Porque Ujú. para poder explicarle un prompt a ChatGPT, probablemente en inglés lo escribo en 20 palabras y en español necesito 55. El párrafo, mejor Tal el cual. cuento. Entonces, sí, tal cual. Nosotros necesitamos contar el cuento. Y eso definitivamente impacta mucho en cómo son los procesos de atención. Y De en esa hecho, línea, sí, ah, adelante. perdóname, perdona, no, solo quería hacer No, 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 un claro. paréntesis, no propiamente con Customer Success, pero eso también me acuerdo cuando creaba campañas. Ujú, En la misma Latinoamérica hay diferentes, digamos, formas de comunicarnos. Entonces, correcto. teníamos una cuenta con la universidad y quería llegar a Latinoamérica, inclusive teníamos que crear diferentes personajes porque queríamos como varias personas y personajes para Claro, que la gente como que conectara más. Nos tocaba crear diferentes personalidades, que si era para Ecuador, que si era para Chile, etcétera. Eso solo para decirte un ejemplo más sencillo de, inclusive estando en el mismo, digamos, continente, nos toca también bajarlo mucho más. Y acá es donde creo que claro. la clave está personalización. Así es, personalizar mucho más, porque eso hace que conectes de mejor manera con ese cliente que estás atendiendo o con ese prospecto al que le estás haciendo campaña. Y ahora que mencionas eso, igual queda perfecta la siguiente pregunta, que es, ¿tú tienes algún caso? Porque todos estos ejemplos que mencionamos finalmente se traducen a cuál va a ser la estrategia con la que me voy a comunicar o con la que voy a atender a estos clientes. Entonces, ¿tienes algún caso de una buena estrategia de postventa que además te haya ayudado, por ejemplo, a evitar churn, a evitar la pérdida de un cliente? Ujú. O sea, yo te diría que sí. Para mí, tan pronto es un cliente nuevo, es un Ujú. momento como los días definitivos, de que lo enamoras y lo entrenas, y si no pasa eso, se va. Entonces, lo que primero hacemos es como un kickoff, ¿listo? O sea, no, depende de cómo son las relaciones que tienes con ventas. A veces hacemos demos y ya de una vez nos involucramos con el cliente y obviamente ahí sí ya tenemos como ese kickoff para conocer los equipos, también preguntarles Claro. como temas de acceso, ¿sabes? Como lo que uno conoce, lo que uno generalmente hace, pero ese onboarding tiene que ser, si bien también lo he detectado, puedes meterle mucha información. Dicen como para que se imaginen la ruta de las cosas que pueden llegar a ser. Pero no quiere decir que una vez tú realizas el onboarding, ya, chao, es problema de ustedes. No, seguir haciendo esos seguimientos. Lo que me ha funcionado es, tengo el primer onboarding, donde le explico la plataforma para que sepa qué pueden hacer, y luego bajamos como esa teoría a la realidad. Ujú. O sea, personalización según la estrategia que ellos quieren hacer, cómo lo hacemos para que el día de mañana, inclusive me ha pasado, ellos ya se vuelven tan expertos en la plataforma que son ellos que te enseñan cosas o inclusive son los que hacen que la plataforma esté tan viva porque te van pidiendo más cositas que nosotros no habíamos contemplado al inicio. Y por eso me gusta decir que nuestra plataforma de AdSmart Marketing Platform es una plataforma súper flexible que estamos todo el tiempo escuchando e integrando cositas, porque pues a la larga esto es para ellos y pues quién más que ellos Claro. mismos para darnos ese feedback. Y si lo remontamos a la teoría, con el libro de Lean Startup justamente habla de eso, Ujú. todo el tiempo estar haciendo ese feedback para construir lo que queramos, que a veces es mucho más valioso que los estudios de mercado. No estoy diciendo que no sean importantes, pero es que en la práctica la teoría a veces es tan diferente. Sí, y de alguna manera poder escuchar qué es lo que te está diciendo el cliente y desarrollar productos sobre esas necesidades, o sea, poder identificar esas necesidades y desarrollar tu producto en función a esas necesidades, va a ayudar a que el cliente se quede contigo
Y entonces eso que hablábamos de ese Ujú. lifetime value siga creciendo porque el cliente sigue recibiendo valor de usar tu herramienta o de usar tu Exacto, tecnología. exacto. Y De hecho, sí, 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 qué adelante, pena. adelante, adelante. Eh, los clientes, creo que acá también es muy importante que nos, si estás brindando tecnología o el servicio, que el cliente sienta confianza en ti, ¿sabes? Claro, Que eso marca un diferencial de el día de mañana haya otra plataforma, pero porque te decían, o sea, porque deciden quedarte contigo por ese tipo de servicio, al punto que a veces nos piden a nosotros como preguntas de asesorías, que, o sea, que una agencia podría hacerlo, pero nos preguntan a nosotros porque nos tienen ese grado de confianza o nos dicen, hemos tenido calls con diferentes plataformas, con los asesores, pero es que yo sé que con ustedes vamos a encontrar la forma. Y eso también abre la puerta a cross-selling, que vayan ofreciendo digamos, otro tipo de servicios que hay dentro de la casa o que ellos mismos vayan, digamos que empezamos con Colombia, pero ahora nuestra casa de Ecuador o no sé, de Chile también quiere invertir. Entonces, mira que abre una puerta a un mundo inmenso, ¿cierto? De una relación con el cliente que es ganadora. 100%, porque además eso te permite seguir creciendo tú junto con cómo crece el cliente. Exacto. Así que sí, 100% de acuerdo. Ahora quiero entrar a un tema un poco más operativo y que nos cuentes un poco desde tu operación, ¿qué herramientas usas? Si tú quisieras eh, recomendarle a alguien qué herramientas utilizar para impulsar a esos equipos y darle tecnología también a tus equipos para atender mejor a sus clientes. Cuéntame un Ujú. poco qué plataformas usas hoy en día. Listo. Yo con esto digo, es fundamental porque cuando eres un equipo pequeño no hay problema o cuando tienes poquitos clientes, pero cuando empiezas a crecer, ¿cómo hacemos que esto fluya? Obviamente, si hablamos de Claro, CRM, HubSpot es muy buena porque no solamente para tu área, sino también para el equipo de ventas y cómo pueden tener toda la información ya desde ahí. Es como nuestro canal o nuestro puente para comunicarnos entre nosotros. También, obviamente, lo más sencillo, pues en este caso Google, ¿sabes? Calendar para claro, agendar las sesiones, así de sencillo. Inclusive también pues con una extensión de HubSpot puedes pedirle que una vez, si el cliente quiere agendar, pues muestra la disponibilidad tuya y queda mucho más sencillo. Para temas de tickets, pues hay diferentes. En este caso nosotros preferimos Jira, pero pues va a depender de ti, ¿sabes? Si tendría que bajarlos, yo me quedaría con esos. bueno, pero además súper bueno porque, entre otras cosas, siendo un equipo técnico, hace sentido que utilicen Jira. Es una de las herramientas más utilizadas por los equipos técnicos para estos procesos de atención de tickets, pero tienes la ventaja de que tiene muy buena integración con Hotspot, entonces toda la Ujú. información que tienes en Jira igual la puedes ver dentro de Hotspot. Los equipos de venta pueden alimentarte de información, entonces puedes conocer qué fue lo que compró el cliente, cuándo lo compró. Exacto. Tienes esa vista como 360 de lo que está pasando con el ciclo de vida del cliente y Ujú. además al estar también integrado con otras herramientas, entonces puedes tener centralizada toda la información. Esa ficha del cliente puede ser mucho más clara. Lo que mencionas es importante, integrar, o sea, que todo esté integrado, porque si todo es como un partido independiente, pues se apague y vámonos, porque no va a funcionar. Así es. Y una de las cosas que, digamos, yo siempre pregunto cuando estoy, digamos, hablando con los diferentes interlocutores y con los diferentes líderes de equipo es, ¿cómo miden? ¿Cuáles son esas métricas que para Ujú. ti son importantes y que hoy en día imagino que tienes en Jira y que tienes en Hotspot? Pero cuéntame un poco cuáles son esas métricas que hoy en día utilizas para medir cómo va tu equipo. Claro, obviamente una que es la básica o la que sí o sí tiene que estar es MER, o sea, Monthly Remaining Revenue, si no estoy mal. Ujú, Eh, y esta, lo que te decía, nos abre la puerta, no que mes a mes cada cuánto nos está aportando un cliente, sino al mismo tiempo estamos haciendo cross-selling, estamos haciendo upselling, digamos, para que claro, el cliente siga creciendo más en nosotros. Ahí nuevamente es clavísimo el tema de service, o sea, el servicio es lo que va a dar la puerta a todo. Obviamente,
también de eso, cuántos estamos reteniendo, de esos clientes nuevos que estamos teniendo, cuánto tiempo. Podemos decir con orgullo que normalmente los clientes que se nos van no es por servicio, no es por tecnología, sino ya temas más internos de cerraron la empresa. Pues obviamente, ¿quién va Claro, a poder decir eso o un claro, contexto coyuntural específico? Pero eso, digamos, que nos orgullece de la casa, o sea, siempre nos lo resaltan. Y pues también está, qué obviamente, bueno, cuántos clientes perdimos, ¿no? El porcentaje de churn, claro, por qué se hizo y analizarlo y también tener en cuenta unas red flags que, o sea, nosotros ya establecimos cuando un cliente deja de responder, ¿sabes? O cambian con la persona de ujú, contacto, es como, ok, vamos, manos a la obra, a ver qué está pasando, retomar esa conexión, porque cuando hay cambios internos de equipo, normalmente es como si fuera un cliente nuevo. Llegan, vamos a volverlos a claro, enamorar, que entiendan el valor que tiene la plataforma en su día a día, ¿sabes? Y pues lo más importante es la satisfacción del cliente. Entonces hacemos encuestas, no todo el tiempo, porque eso también sería como asfixiarlos, pero saber cansa, cómo están, qué necesitamos, qué hoy en día no estamos haciendo y que tengan la libertad de escribir lo que quieran, porque pues para eso estamos, para mejorar. claro, claro. Y digamos, qué bueno que lo mencionas en términos no solo cualitativos, sino en términos cuantitativos. O Ujú, sea, uno de tus indicadores sí o sí tiene que ser, bueno, cuánto revenue me está generando el cliente. exacto. Y es porque finalmente todos dentro de la empresa tenemos como objetivo un pedacito de eso, de cuánto Ujú, revenue estamos generando. Pero me gusta también que tienes esa otra mirada de, bueno, cómo se siente el cliente, cómo percibe nuestro servicio, ujú, cómo valora lo que le estamos entregando. Y digamos, creo que, y fue una conversación que tuvimos en otro episodio, es muy bueno que ya ustedes también estén adoptando esos indicadores que te permiten anticipar un problema. uf, Oye, mira, sobre todo aquí. dejó de utilizar la plataforma en las últimas 3 semanas. No me ha respondido para agendar la cita del Ujú, seguimiento del QBR. No, o sea, poder anticiparse ujú. a un evento que pudiera generar un problema más adelante. Y te digo, para customers, no solo para customer success, para todo hay que ser muy proactivo. O sea, no Sí, esperar que el cliente venga a ti como, con este incendio, sino antes de eso, anticiparlo. Es fundamental desarrollar como ese skill. y eso es muy bueno. Yo tengo un colega que dice, yo quisiera poder contactar al cliente cuando él lo está pensando, no cuando ya me lo escribió, Me sino gusta, cuando él lo lo voy a está robar. pensando. Y yo digo, es maravilloso esa mentalidad, porque Ujú, efectivamente ahí es donde te estás anticipando a sus necesidades. exacto, exacto. Una cosa que tú comentaste hace un rato y lo tocamos tangencialmente, pero no profundizamos en ello y me gustaría que lo habláramos un poco más. Tú hablaste de la importancia del onboarding y cómo el onboarding puede ser una pieza para esa extensión del largo plazo de la vida del cliente. Ujú. Entonces, ¿qué cosas crees tú que son buenas prácticas durante un proceso de onboarding? Uf, esa es una muy buena pregunta. No lo había bajado a ese nivel, creo que ya lo hago automáticamente, pero Claro. uno definitivamente es mira, o sea, observar la atención del cliente en ese momento. ¿Por qué te digo? Porque es que también Ujú. ha pasado que te piden hacer un onboarding, pero no están poniendo atención. O sea, si el cliente no está conectado, ese onboarding dalo por perdido. O sea, lo que estás enseñando el Claro, día de mañana te lo van a preguntar. Nuevamente, hablarlo, digamos, el mismo idioma. Discúlpeme que sea tan como algo enfática con eso, pero es que las cosas más sencillas son las que a veces no tomamos en cuenta y son las más correcto, importantes. correcto. Y cuando digo el mismo idioma, a mí me gusta mucho, no es hablar con términos
digamos, súper técnicos. Entonces aquí el data import, entonces aquí el optimize feed, y no, no, no. O sea, aquí es donde vamos a conectar tu catálogo. Aquí es donde estas Ujú. reglas y lo bajo con ejemplos prácticos. Es decir, quieres excluir este producto porque está out of stock o quieres, no sé, trabajar con los productos de mayor revenue porque las campañas de shopping, ¿sabes? Ahí es donde el cliente ya empieza a conectar más contigo y va entendiendo. Claro. Entonces, o sea, no es que hay una fórmula secreta y ni que sea algo súper complicado, pero créeme que si tú mezclas esas tres cosas, es fundamental. Y algo, eso sí es porque es mi forma de ser, que no sea una reunión larga, porque es que la atención también de nosotros se desconecta. O sea, hay que aquí jugar mucho con la psicología también. Y que cada vez es más corta, o sea, cada vez es más difícil mantener a los equipos conectados por Exacto. más tiempo. Ujú. Entonces, el hacer reuniones cortas, el hacer reuniones efectivas, el poder entregar valor más rápido es fundamental. Nosotros, digamos, eso lo hemos visto y lo hemos estado practicando a la interna, porque es Ujú. que nos hemos dado cuenta que después de cierta cantidad de tiempo pierdes la atención Y te de pasa a la ti, me gente. pasa a mí, a Sí, todos. claro. Sí, y cuesta mucho después recuperar esa atención. O sea, Ujú. que luego te vuelvan a prestar atención después de que se desconectaron de la reunión, ya es muy difícil. Exacto, es muy importante y acá también me gusta ponerlo para otro ejemplo que podamos entender. A mí me gusta escribir mucho, pues por algo estudié comunicación social y periodismo, pero por cosas de la vida me enamoré del marketing estando desde la universidad y pues por eso estoy aquí. Pero cuando escribes un post, ¿sabes? Un copy en tu sitio web, en un pauta, en donde tú quieras, o en inclusive en el mismo video, los primeros 5 segundos o la primera línea, el comienzo de la reunión tiene que ser tan poderoso para que uno diga, quiero seguir escuchando el cuento, que me cuente Claro, más, a ver qué pasa. Entonces, nuevamente, eso es chévere porque es como aplicar un storytelling que no, o sea, a veces explica, no sé si has visto, pero normalmente cuando explican tecnología puede ser un poco aburrido. Pero si tú empiezas sí, contándole el cuento y ahí bajas el idioma, como que ves el cambio. Y los usuarios, me gusta también que a veces empiezan a utilizar tus mismos expresiones, ¿no? Entonces le doy clic aquí, como dijiste, y no sé qué, y uno es como, ay, sí, o sea, me están escuchando, qué bien. claro, claro, qué bueno. Y no lo había pensado, pero definitivamente es una de las cosas que deberíamos aplicar en una reunión de kickoff, en una reunión de entrenamiento, en una reunión de explicar una tecnología. Hacer storytelling puede hacer la diferencia. Créeme que yo lo recomiendo 100%. Es muy bueno. Inclusive cuando alguien es nuevo en el equipo, Ujú. invitamos a que vaya muchos estos kickoff o estos onboarding para que vaya escuchando. Y ya luego, solo nosotros le decimos, ok, preséntanos, nosotros somos los clientes y ahí le vamos diciendo como, a ver, para que empiece a crear como más confianza en cada Claro, palabra que dice y también es importante, está bien no saberlo todo. O sea, inclusive nosotros que damos servicio al cliente, a veces nos preguntan cosas que, ok, y está bien decir, no sé, pero déjame lo no averiguo. sé, Y es claro, excelente, porque acaba la otra, es, si bien tienes que ser proactivo, también tienes que, ¿sabes qué? Es ser curioso. Nunca quedarte como ya me la sé todo y listo, no, créeme, y más en este mundo que correcto, va cambiando cada nada, hay que estar consumiendo, aprendiendo, que algo que te cuesta, venga, no sé, pero el día de mañana ya lo puedes replicar y pongo un caso puntual. Cuando nosotros iniciamos con nuevamente tipo pandemia, al comienzo los catálogos eran utilizados más para e-commerce y luego descubrimos que el mismo catálogo, la estructura de e-commerce se podría aplicar para educación, ¿sabes? Pero fue claro, curiosidad, probar. Luego, universidad, cómo hacemos con un real estate, tiene diferentes campos, cómo hacemos con un carro, es increíble esa curiosidad, cómo hace que también que el cliente lo aprecie y vas encontrando caminos que nunca te los habías planteado. qué bien. Y mencionaste algo que yo creo que es nuestro día a día en la actualidad, que es cómo todo va cambiando tan rápido. O sea, Sí. estamos viendo cambios que van mucho más rápido de cualquier cosa que estábamos acostumbrados. Y dado Ujú. eso, no puedo dejar de preguntarte,
cómo están utilizando inteligencia artificial. Claro, es una pregunta obligatoria. Mira, en algo tan sencillo de inclusive nosotros para a veces redactar un mensaje. Claro, Claro, tenemos lo que queremos decir, pero a veces tenemos que dar un tono más polite, ¿sabes? Entonces, venga, ¿cómo lo hago? Te va corrigiendo. En nuestra misma plataforma, por ejemplo, para hacer los reportes, ya tenemos una sección que te hace los mismos análisis, la misma inteligencia. Obviamente, sería como algo más, no al detalle que tú quieres, pero pues ya claro, ayuda muchísimo a que no tengas que empezar desde cero. Con los mismos catálogos, cuando quieres crear una regla y no sabes cómo, le puedes preguntar a la IA y te va diciendo. Para nosotros también queremos, estamos justamente desarrollando en eso para nuestro Help Center, que el mismo cliente empieza a preguntar y le va arrojando los artículos que queremos. Entonces tenemos claro que es que si no aplicamos hoy en día la IA, nuevamente vaya y apague todo porque pues es que se llegó para quedarse y ayuda sí, mucho a 100%. nuestro día a día. Yo no lo, o sea, yo sé que hay o sea, diferentes posturas frente a esto, los que están más reacios, ¿cierto? Y es válido, Sí, pero yo soy de las que digo, la IA hace que uno sea mucho más productivo, hacer cosas que antes te demorabas mucho y lo consigue en segundos, o inclusive a mí me gusta preguntarle como que no he visto, ¿sabes? Como que de lo que te dije que no he visto y es increíble las respuestas que te arroja. Entonces yo creo que como profesional, y aplica para cualquier área, deberíamos acostumbrarnos al día a día a utilizarlo y que sea no nuestro enemigo, sino nuestro amigo. Nos trae muchas soluciones. Muy bueno. correcto, 100%. Yo, en esa línea de lo que mencionas y volviendo a nuestra pasión por los cómics y las películas, a mí me impresiona que yo hoy en día puedo tener a Jarvis y le puedo preguntar, mira, qué ángulo de esto no he considerado? Ujú, Dentro de toda esta estrategia que voy a implementar, ¿qué pudiera mejorar? Dentro ujú. de este proceso que estoy discutiendo con un cliente, ¿cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son las oportunidades de falla? ¿Dónde están los riesgos que no estoy viendo? Y poder hacer ese ejercicio de pimponear ideas Es y hermoso. de encontrar nuevos ángulos, Ujú. yo creo que es una ventaja que hoy en día todos los profesionales deberíamos aprovechar. Y Total. dentro de esa misma línea, el poder utilizar estas herramientas para hacer research, para hacer investigación, para Ujú. conocer mejor quién es ese cliente, cuál es la realidad de su empresa, por qué la empresa hace lo que hace hoy en día, cómo llegó a Ujú. hacer lo que está haciendo ahora. Exacto. Eh, yo creo que hay unas capacidades que no es que antes no las teníamos, es que antes nos costaba mucho más y Exacto. teníamos que invertir mucho más tiempo. Entonces, hoy la inteligencia artificial es una herramienta para poder hacer más de las cosas que antes no podíamos No hacer. podíamos hacer. Estoy 100% de acuerdo contigo y me gusta que lo dijeras con Jarvis. Yo hasta también le tengo ya nombre y también me responde. Mi esposa siempre se ríe de mí como, ¿por qué le pones apodos? Y yo, no, para ser más cercana. Claro, por supuesto. Y en esa línea, digamos, pensando en estas cosas que, digamos, antes no podíamos hacer y que ahora podemos, ¿te ha tocado o has experimentado, por ejemplo, hacer el rediseño de una estrategia de postventa utilizando inteligencia artificial o utilizando estas herramientas? Puntualmente o sea, para estrategia de Customer Success, y eso, no lo he utilizado a ese nivel porque tenemos Ok, clientes muy variantes, o sea, de claro, muchas industrias y con, digamos, circunstancias totalmente diferentes. No es como algo general que podría ser. Podríamos hacerlo ya cuando tengamos como tal un estándar y ahí podríamos empezar como tal a revisar, pero sí me ha pasado con un caso puntual en la página de mis papás que estaba montada en WordPress, literal, un plugin claro, estaba generando un error. Y, y pues algo tan sencillo de, Cami, ayuda, no sabemos qué hacer, y pues era más de, yo no soy programadora, pero pues literal ya entendiendo el error, la ruta, sabía cómo llegar, hacía paneles, hacer los cambios, pero cuando era de código, ahí fue como, "Purr, ¿qué hago?". Pues me fui a inteligencia artificial, ChatGPT, tengo este problema y lo resolví así, así de sencillo. Antes que me tocaba preguntarle que la persona que nos ayudó a construir el sitio web, ¿sabes?
cosas tal de esas que cual. ahora lo puedo hacer a través de un segundo. Y yo siento que acá el conocimiento, o sea, el que hoy en día no quiere aprender es porque no quiere, así de sencillo, está tan sencillo, o sea, es tan fácil hoy en día. Así es. Y hay como ese temor, y tú hablaste de las personas que están reacias a utilizarla. Y hay como ese temor de el reemplazo y de cómo la inteligencia artificial eventualmente pudiera reemplazarnos en nuestro trabajo. Pero, ¿cómo ves tú el incorporar la inteligencia artificial manteniendo el toque humano? Yo te digo que es fundamental y como Customer Success lo he visto. A los clientes, nuevamente, de la TAM específicamente, les encanta Claro. un humano, el contacto. Y no sé si te ha pasado a ti, a veces ya hay otros servicios que todo es a través de chat, bot o IA y no te Ujú. da la información que quieres y te estresas y es como, obviamente se puede pulir, pero yo sí siento que es fundamental ese contacto con la persona, no se pierda y que muchas personas lo busquen. Y ahora, esto ya es solo es una opinión mía, y es importante también que o sea, yo siento que los que están más temerosos de la IA es porque si es algo que es como más táctico, ¿sabes? Como operativo, eso es Claro. fácil de reemplazar. Pero en el caso de nosotros, que tú lo ves, y lo he visto con Customer Success también, porque fue el cambio. Porque es que antes yo montaba campañas, tenía el conocimiento. Y ahora con la Ujú. tecnología lo que puedo hacer es llevar un nivel mucho más allá. O sea, nada sirve tener Por tecnología supuesto. y nada sirve si solo tienes estrategia. Sí, o sea, bueno, sí sirve mucho estrategia, pero si tú mezclas estrategia y tecnología y cambia tecnología no por fits, IA, es algo ganador, es muy potente. Entonces yo Puedes invitaría escalar más mucho con más. ese conocimiento, usar esa IA para algo que te tomaba tiempo, para crear estrategias, ver errores y lo más importante, ponlo en práctica, porque es que esa es la otra. Tenemos el síndrome de vamos a analizar datos, 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 pero a veces no sabes si va a funcionar o no. Ponlo en práctica y vas mejorando. ¿Qué pasó con esos resultados que acabaste de conseguir? Esa sería como la forma en que lo veo. Qué bueno. Y a ver, vamos a terminar, no porque no tengamos más que hablar, sino ¿Cómo porque así, no? el ¿Por qué? Más que... capítulo está llegando a su final, pero la conversación ha sido muy buena. Pero si tú tuvieras mañana que emprender de nuevo, ¿sí? Arrancar desde cero, ¿cuál sería esa regla de oro? ¿Cuál sería esa recomendación que tú le darías a alguien para, después de comenzar, retener a tus primeros 10 clientes? Uf, bueno, primero iría por pasos, ¿sabes? A veces nos sirve tener un checklist, es decir, he visto muchos casos, tienes tu sitio web, tienes tu pauta, ¿cierto? Tienes tu blog, bueno, redes sociales, pero si la base es endeble, digamos que no hay Ujú. nada que puedas hacer. Entonces, mi recomendación es primero tener la base súper sólida, y cuando hablo de base, te estoy hablando de una oferta que sea tan clara de, Claro, y te va a sorprender, pero lo he visto. ¿A quién le hablas? Si tú no sabes a quién, o sea, si le hablas a todo el mundo, no le hablas a nadie. Y por eso te así comentaba al es. comienzo, la personalización, créeme que ayuda a que esa oferta sea ganadora. Ahí, si te gustan los libros, te recomiendo la de Alex Hormozzi, la oferta de los mil, bueno, te debo el nombre, pero es con Alex Hormozzi, que habla sobre cómo tener una oferta ganadora. No solamente es tener un Buenísimo. diferencial, él la baja de, por ejemplo, Amazon. Amazon no es que sea algo como tal nuevo ni nada por el estilo, pero ¿por qué la gente lo ama? Porque es que te reduce como un pain puntual de en cuánto tiempo vas a tener lo que acabaste de ordenar mañana mismo. Eso en otros Ujú. e-commerce, eso era meses o bueno, antes, ¿no? Antes de que Amazon llegara. Hoy en día es otro cuento, Por supuesto. pero es para tenerlo en cuenta. Y también otro pain. ¿Qué pasa si no me gusta? Lo puedes devolver sin ningún tipo de problema. Entonces, digamos que Ujú. cuando reduces esos peros en tu misma oferta, el tiempo específico que vas a tener la solución al problema o qué sé yo, créeme que eso va a servir bastante y que esa oferta lo metas en tu speech, porque es que también he visto muchas marcas que no saben ni copywriting ni storytelling, pero no transmiten nada. Es igual que todo, o sea, están copy y pega y cómo te vas a conectar con esa marca y más hoy en día que la conexión es la base de todo.
Entonces, teniendo clara esa oferta, a quién le hablas, qué dolor tienen puntualmente, tú ya vas construyendo esa historia, ¿cierto? En tu sitio Ujú. web, vas construyendo esa historia en las redes sociales, en la pauta, porque normalmente uno va a mirar como tres, a mí me gusta resumirlo, hay tres tipos de públicos. El de el frío, que está, no lo controlas, redes sociales, que leen tu blog, ¿cierto? El que controlas en pauta y el que ya es tuyo y que yo sí le apuntaría si estuviera iniciando a la newsletter o bueno, mejor dicho, que sea la gente que llegue esté por mi sitio web, que es algo mío, ¿cierto? O mi Claro, lista de datos, porque es que el día de mañana cierran TikTok, que ese miedo que pasó, y ay, mi negocio estaba ahí, ¿qué hago? No, las reglas las pongo correcto. yo. Entonces yo jugaría con eso y creo que tendrías un negocio súper potente. Y aquí volvemos al tema del servicio. Si tú das un muy buen servicio, eh, el cliente puede volver. Que es importante tener dos cosas en cuenta, tu lifetime value y tu CAC. ¿Por qué te lo digo? ¿Cuánto te cuesta ese cliente para que empieces a decir los esfuerzos de marketing en pauta no me están sirviendo o tienes que corregir Ujú. cosas y que puedas medirlo todo? Pero al mismo tiempo no todos los negocios tienen el mismo lifetime value, ¿sabes? De pronto, no sé, eres asesor de marketing digital y lo máximo que te contratan son 6 veces al mes, al año, ¿cierto? Claro. Pero, por ejemplo, si tú mercas, tú tienes que comer cada año. Entonces, ¿sabes? Teniendo esos dos tipos, digamos, de métricas claves y con todo lo que te dije, yo te diría que vas a tener un negocio muy, muy estable. Qué bueno, qué bueno. De verdad, Camila, un gustazo haberte tenido Ah, aquí con nosotros. sí. Muy buena conversación, me encantó. Y si alguien quisiera conversar más contigo, si te quisiera buscar, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, yo soy súper activa en LinkedIn, o sea, yo creo que soy como una abuelita, Súper. porque normalmente te van a decir TikTok o, no sé, Instagram, no, a mí me gusta es TikTok, TikTok, no, LinkedIn, podemos cortar, a mí me gusta LinkedIn, publico cada semana, si te soy honesta, debates de marketing, storytelling o como a través de un cómic, leyendo Invincible, o sea, me hizo recapacitar de algo que no hacemos normalmente. Y te puedo decir el ejemplo. No sé Qué si cool. llegaste ahí, no creo que sea un spoiler, porque es al comienzo que él descubre que tiene No, poderes y se va con el papá a medir su disfraz, o sea, pues no su disfraz, su atuendo como superhéroe, ¿cierto? claro. Pero entonces le empieza a preguntar, le empiezan a mostrar muchos y no, es que, ¿sabes? Como que me falta algo, pero no sé qué. Entonces le dice, ok, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, ay, no había pensado en eso. Ahora extrapolemos eso al marketing. Entonces imagínate cuando en vez de nombre sea tu oferta. Si tú no has pensado en tu oferta, si tú no has pensado en tu cliente, Claro. nunca vas a poder hacer ese match. Y eso es lo que me encanta hablar en marketing, en mi LinkedIn. También tengo un newsletter, que ahí también en LinkedIn pueden suscribirse. Pero es hablar del marketing que está en todas partes y me gusta ser muy práctica. Yo creo que esto lo aprendí justamente de Customer Success, de hablar el mismo idioma y no tiene que sonar a chino, ni nada por el estilo. Qué bueno. Qué bien. Bueno, en el capítulo de hoy hablamos de, bueno, cómo se aprende de liderar equipos de Customer Success. Hablamos de, por supuesto, Adsmurai y de cómo ellos ayudan a todas estas empresas a mejorar esa presencia. Hablamos de la estrategia, hablamos de cómo conectar con los clientes, hablamos de la inteligencia artificial, no solo aplicada para los equipos de postventa, sino también para nosotros, para nuestra marca, para nuestro trabajo del día a Ujú. día. Y terminamos hablando de cómo una reflexión de un cómic nos lleva a tener debates interesantes de marketing. La verdad que fue un placer, Camila, tenerte aquí Así. con nosotros. Y bueno, para todos los que quieran conversar con Camila, la pueden encontrar en LinkedIn, nosotros también, como siempre en YouTube, Autana Amplify, en el resto de las redes sociales como Autana y yo, César Hernández C, en LinkedIn, para lo que necesiten, preguntas, dudas, si quieren hablar más y debatir más de estos temas, estamos siempre en LinkedIn. Muchísimas gracias, Camila, por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ti. La verdad que fue un espacio muy, muy interesante.
qué conversación tan chévere. Y nos vemos ese podcast de migración y cómics. Creo que me serían dos más. Y sí, seguro, seguro que sí. Que estén muy bien. Abrazote. Chao, chao.